Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estoy de nuevo, ahora claro, de nuevo ahí en las salitreras. Vamos a hacer un tour, bueno, capaz un par de videos, ¿no? Hablamos de salitre, vamos a ver, ¿no? Varias salitreras. Correctamente se llama oficinas, instalaciones, plantas, como ya conocimos algunos, ¿no? Pero ahora vamos realmente a los grandes, al centro, ¿no? Empezamos aquí con la tricolor, una ya grande, ¿no? Donde vamos a ver al primero. Bueno, aquí ya hay que decirlo, para llegar aquí para mí es lejos, ¿no? Ya son como 320 kilómetros, ¿no? Más o menos. Yo partí ahí en la mañana a las 6, ¿no? Y, a las, un cuarto para las 6. Y bueno, ahí estoy. Vale la pena, eso sí, ¿no? Porque eso sí es historia de Chile. Una de las más grandes, capaz una también de las menos satisfactorias. Aprendimos, ojalá, de la época de salitre, ¿no? Como que veamos acá, era uno de los más importantes productos del mundo industrializado. Nitratos, ¿no? Uno de los más grandes. Y siempre la pregunta es ¿qué se quedó al fondo en el país? ¿Qué se quedó aquí? ¿No? Vamos a ver eso. Las inmensas instalaciones aquí, la industria secundaria que hicieron, ¿no? Como necesitaban una energía tremenda, necesitaban otras cosas, ferrocarriles tremendas que vemos aquí justamente también, ¿no? Muy bien se ve eso de toda manera, pero también aquí vamos a buscar rastros y otras cosas. Y claro, los miles de restos que se quedan acá. Aquí primero estoy en la tricolor, ¿no? La tricolor no es tan lejos de la agua verde, era una grandota, sí, ¿no? Se ve eso detrás mío, pero después vamos a hacer una vueltita, claro, ¿no? También la tricolor en realidad era bastante grande, por ejemplo, 1907, más o menos 700 personas vivieron acá. Claro, como en esta época tenían campamento y empresa, todo junto. En realidad, la tricolor era una de las grandes, para decirlo, después vamos a ser más grande, más aún, ¿no? Pero una de las bien grandes, y para nosotros ahora es realmente impactante. La tricolor, como indicado en el año 1907, tenía casi 700 habitantes, ¿no? Aquí vivieron 700 personas, imagínense eso, ¿no? Claro, esta es una de las salitreras que no sobrevivió la crisis económica de los años 30, cerró en realidad más o menos aquí 1926, 1 de enero 1926, mejor dicho, ¿no? Claro, es una típica pauta de salitreras. Algunos sí, algunos sobrevivieron más tiempo, ¿no? Especialmente la Alemania y la salitrera Santa Luisa, ¿no? Pero aquí no, muchos se cerraron. Y este depósito de salitre tenía después mejor conexión, ¿no? Después veíamos eso en todo lado, pero en todo lado, líneas férreas acá. Porque claro, en esta época las líneas férreas o ferrocarril era el único transporte posible acá, transporte seguro, porque los autos todavía no tenían este alcance, ¿no? Y la seguridad tampoco, ¿no? Y aquí en el pleno desierto. Bien, vamos a ver primero la tricolor. La oficina tricolor se ubica 9 kilómetros en distancia a Agua Verde, en una altitud de 1750 metros sobre el nivel del mar. El camino desde la carretera panamericana es en regular estado.
Era el camino principal a las salitreras, pero actualmente se encuentra en desuso. Además, hay que indicar que era el eje infraestructural principal entre Taltal, las salitreras y, por supuesto, la estación Catalina. El área intervenida de la oficina tricolor es 550 por 600 metros y incluye la parte de la planta de procesamiento, una chimenea, botaderos de escoria, el botadero o la torta principal, la casa de administración y los restos del campamento. Además, amplios sectores de instalaciones ferroviarias de acoplo. A ese valor hay que sumar los sectores de extracción de caliche y su conexión con líneas férreas de producción. La Tricolor era parte de la compañía salitrera Pedro Perfetti. En terreno y en Google Earth se puede identificar bien las dimensiones de las instalaciones y la cantidad enorme de las vías férreas. Veamos al primero donde yo estacioné, el sector norte, ¿no? Una estructura bien bonita como en todo lado acá. Claro, aquí ya se nota, hay mucho carbón, mucha escoria y ahí claro tenemos los restos de una chimenea bien bonita, ¿no? Bien bonita todavía aquí la entrada, ¿no? Y estamos ya hablando de 100 años de cierre de este faena, 100 años, ¿no? Y claro, ¿no? Todavía algo se quedó, ¿no? Algo se quedó, ahí hasta ladrillos, ¿no? Muy bonito, ¿no? También se ve algo como el Tines, algo de Inglaterra, ¿no? Seguramente, ¿no? Como eran muchas veces empresas de Inglaterra, de Alemania, principalmente Hamburgo, ¿no? Ahí veamos también esta conexión en un momento, pero ahí veamos eso, ¿no? Y ahí más al lado de mi auto, del Watts, vamos a ver escoria, ¿no? Claro, el proceso requería mucha energía, ¿no? Claro, la cantidad de escoria no menor aquí. Había algo, es algo, ¿no? Oh. Y siempre las construcciones emblemáticas de las plantas salitreras. Ojo, aquí también vamos a ver siempre más generaciones que una, ¿no? Muchas veces lo modernizaron, lo hicieron otras líneas, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos ya mirando a la carga-descarga, ¿no? Ahí está una máquina, el crusher seguramente, para hacer fino, ¿no? Ahí vamos a ver las plantas. La planta principal aquí con las máquinas de poder. Claro, necesitaban energía para bombear el agua, para bombear el agua. Tenía un sistema, ¿no? De agua para secarlo. Bueno, se hicieron ahí al sol, ¿no? Y estas típicas líneas de las máquinas. Igual 100 años, ¿no? No menor. Hay el muro de ¿no? Hay algo más grande. Bueno, como ya con la República teníamos una un poco más grande, pero aquí hay más antecedentes. O subir ahí.
vamos a definir qué es salitre. Salitre es un mineral que es una mezcla entre nitrato de sodio y nitrato de potasio, NaNO3 y KNO3. Correctamente, según IMA, International Mineralogical Association, sería salitre KNO3 y nitratina o salitre de sodio será NaNO3. Caliche aquí en el norte de Chile se entiende como el depósito de salitre. Es al final la roca que corresponde en algunos casos a un horizonte B en la formación de suelos. Ahí bien el sector de la carga, ¿no? Los andenes ahí, donde tenían bodegas encima, con los sacos ahí de nitrato, ya forma procesada, ¿no? Bien hecho, ¿no? Plataformas ahí, ¿no? Y la torta ahí, ¿no? Y claro, ahí la línea férrea hasta se nota un poco todavía, como siempre aquí, las huellas de los durmientes, ¿no? Y la línea principal anduvo un poco más ahí afuera del recinto, ¿no? Ahí, ¿no? Encima de la plataforma. Todo bien hecho. Todo lado objetos de la construcción o de los edificios o del recinto. Bien, aquí estoy en la casa, administración seguramente, de la administración en la salitrera Tricolores, ¿no? Una salitrera grande seguramente y por suerte esta casa todavía está reconocible con su escalera de la entrada tan llamativa. Y claro, ahí vamos a ver un poquito, eso es uno de los hitos principales que se mantuvo en este tricolor, aparte de las máquinas de los muros gigantescos, ¿no? Pero esta casa aquí detrás mío muestra un poco también que esfuerzo lo hicieron la extracción, no solamente esfuerzo de la gente, los obreros, como ya he indicado, 700 personas aquí, ¿no? También que administración necesita, la pulpería, todo eso, probablemente estamos también en eso aquí, ¿no? Abajo vemos otras edificaciones y claro, muchos ya no están, solamente la cantidad de clavos, de escombros nos indica que aquí era bien poblado. Y imagínense, 700 personas oficiales contados. Se puede también contar con un número mayor de vez en cuando. Estuco adentro y eso sí. Claro, aquí también como llueve poco, el desgaste no es tanto, pero está, ¿no?
También la Tricolor emitió fichas para sus trabajadores. Esas fichas son de ebonita, uno de los primeros polímeros, un patente de Charles Goodyear de 1851. Precisamente es un producto de vulcanización parecida a la producción de gomas, solamente con otra relación de azufre versus caucho. Por eso usan también la denominación hard rubber en inglés. Ebonite era o es un material bien útil, bien duro y resistente en su forma original de color negro. Tiene excelentes propiedades mecánicas. Se usaban, por ejemplo, en las teclas negras de los pianos, para los teléfonos de los primeros años y como boquilla de una pipa y los instrumentos de viento. Se puede hacer fotos de la primera. Es impresionante. Claro, ¿no? Hay que recordar también el eje central de la infraestructura pasó justamente por esta mina, ¿no? La línea férrea a Taltal, ¿no? La Panamericana está un poco atrás de nosotros, ¿no? Y abajo vamos a ver, después vamos a ver mejor, ¿no? Tenía varios desvíos a su propio ferrocarril de entrega de material y también de conexión al Taltal, ¿no? Y ahí vemos andenes gigantescos, ¿no? En el año 1907, las estadísticas del censo indican una población de 694 habitantes. Ya en plena crisis del año 1920, solamente figuran 200 habitantes. Hasta 1926, el capital de explotación era 37.885 libras esterlinas, invertidos en máquinas 772 libras esterlinas. En máquinas de petróleo, 1.861 libras esterlinas y en animales y útiles, 1.550 libras esterlinas. Eso corresponde, actualmente convertidos en valores del año 2025, a una inversión de casi 8 millones de dólares o un poco más de 7.000 millones de pesos chilenos. La inversión en maquinarias, 155.000 dólares o 147 millones de pesos. En máquinas de petróleo hay que sumar en valores actualizadas 354 millones de pesos chilenos, que corresponde a 375.000 dólares. La inversión en animales y útiles en monedas actualizadas serían entonces 295 millones de pesos chilenos o 312.000 dólares. Esos valores no incluyen contratistas como el transporte, por ejemplo. Según la capacidad de producción, la Tricolor era la más pequeña de los grandes del cantón Taltal. Con capacidad de extracción y procesamiento de 12.700 quintales métricas mensuales, que corresponde a 1.270 toneladas métricas de salitre por mes, produjo alrededor de 3,6% del salitre del cantón Taltal. La Tricolor finalmente dejó la producción en 1 de enero del año 1926. En el censo de 1930, la Tricolor no tenía movimiento, solamente se cuenta una persona como habitante. También se nota que tenían baldosas, el piso. Ahí todavía los aisladores. Impresionante. Impresionante, tenían luz.
Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, en la próxima semana vamos a continuar con nuestro viaje. Ojalá nos vemos ahí. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.